Bienvenidos a su programa Mexicanas sin Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Para mí es un honor presentarles a una sonorense, una mexicana chingona, Nadia Álvarez Mejía. Nadia, déjenme les platico, es encargada de Proyectos México en la Universidad de Arizona y es de aquí, de Ciudad Obregón. Ricardo Burs dice que los más chingones son de allá de Obregón. ¿Tú qué dices, Nadia? Buenas tardes. Buenas tardes, pues un gusto, muchas gracias por la invitación, agradecerte y pues como lo estábamos comentando ahorita también agradecerle a Alma Peralta que fue quien nos hizo la vinculación y muchas gracias por la invitación. Pues esa es una discusión que siempre tiene mi familia de Sonora, ¿no? El pleito entre los de Hermosillo y los de Ciudad Obregón, el decir cuál es la mejor ciudad y bueno, como bien dices, nací en Cajeme, en Ciudad Obregón, pero la mayor parte de mi vida la pasé en Mazatlán, Sinaloa. Nadia, pues se crió en Mazatlán, pero tienes la raíz muy fuerte de Sonora. Tú vienes de un matriarcado, ¿verdad? Sí, mira, es muy interesante porque de hecho ahora cuando regreso a Sinaloa también me dicen que he cambiado el acento, que ya no hablo tan mazatleco, que hablo más sonorense. De hecho, muchas personas piensan que soy de Sonora. Mi mamá es de Ciudad Obregón. Sí podríamos decir que es un matriarcado, pero también con una sólida, podríamos decir, colaboración e influencia de los hombres también. Por ejemplo, una de las personas que más me impulsó a mí en hacer lo que a mí me gusta hacer y seguir lo que a mí me gusta es mi papá. Es mi papá. Y en el caso de mi abuela materna, la que vivía en Cajeme, ella fue una persona que nosotros la consideramos muy visionaria en la parte de los negocios. Fue criada por un japonés inmigrante y su tía, y el japonés le dio toda esta cultura de los negocios, de la inversión, pero detrás de esta mente visionaria estaba mi abuelo materno, que era un trabajador, era una hormiguita, era una persona que se había criado en los Estados Unidos y después decide regresar a México y juntos hacen pues esta familia, ¿no? Muy bien. ¿Qué recuerdas, Nadia, ya que estamos en el tema de la familia? ¿Qué recuerdas de las enseñanzas, los valores de papá y mamá que ahora te hacen ser quien eres? Fíjate que esa es una pregunta, la verdad, muy interesante. Tal vez en unos años atrás te hubiera contestado algo muy diferente a lo que te voy a contestar ahorita, pero es algo que yo misma he estado, podríamos decir, reflexionando y procesando en los últimos años. Mis padres vienen de dos mundos distintos, económicamente hablando, social, culturalmente hablando y también cognitivamente hablando en las filosofías que ambos tienen. Y algo que nos enseñaron a mis hermanos y a mí, tengo una hermana y un hermano, y lo hemos platicado de manera, como dicen ahora los jóvenes, orgánica, es decir, de una manera muy casual en casa, es que nos enseñaron de una manera muy natural a navegar y apreciar la diversidad, desde todos los puntos de vista, económicos, culturales y sociales. El hecho de que ellos vinieran de dos mundos diferentes y esta fusión que se dio a través del amor que ellos se tienen, pues nos permitió conocer diferentes realidades y ellos nunca nos puntualizaban cuál era la diferencia entre una realidad y otra. Simplemente nos llevaban y nos exponían a esas realidades y hoy por hoy eso me ha servido muchísimo para tener amigos de diferentes culturas, con diferentes títulos o no títulos profesionales, diferentes formas de ver la vida y aprender a respetar. ¿A qué te refieres cuando dices que te exponían a diferentes realidades? Por ejemplo, mis papás, los dos son maestros normalistas. Ellos dieron clases desde escuelas de alto prestigio, vamos diciendo universidades y escuelas privadas,
en Mazatlán, hasta escuelas públicas que carecían de todo. Y a nosotros nos llevaban a todos estos mundos, pero jamás nos etiquetaban y nos decían, por ejemplo, esta es la escuela de los niños de dinero o esta es la escuela de los niños que carecen. Simplemente esta es una escuela y nos trataban como si fuéramos otros estudiantes y íbamos a acompañarlos y teníamos esa posibilidad de interactuar de una forma muy natural. Entonces, realmente a mí a veces me puede sorprender sí ir a un restaurante lujoso, pero también me puede sorprender ir a una carreta de tacos en la colonia más popular de una ciudad y disfrutarlo. Eso es algo que le agradezco muchísimo a mis padres y sigo tratando de fomentárselo a mis hijos también. Qué interesante, fíjate, y más cuando se habla de una sociedad como la de Obregón, que de alguna manera es clasista, ¿no? Que lo señalan como que sí marcan las diferencias, pues, de clases sociales, pero qué interesante que tú tuviste y que tus papás tuvieron esa visión de enseñarles de esta manera que no hay diferencias al final de cuentas, ¿no? Sí, y como te digo, no, yo no lo había visualizado hasta el momento en que empiezo, pues, a crecer, a moverme en otros mundos y la gente, mis estudiantes, la gente con la que trabajo, siempre me puntualiza eso. Cómo es que yo puedo interactuar en diferentes escenarios. Y pienso que es algo que me viene de crianza, más que una preparación profesional. Y en los últimos años he tratado de realmente fortalecerlo, de realmente seguir aprendiendo, porque creo que todos los estereotipos erróneos que tenemos de las diferentes culturas, de los géneros, de las diferentes expresiones culturales, de las diferentes formas de ver la vida, es válido. Lo que no es válido es no respetarlo. Podemos no estar de acuerdo, pero hay que aprender a respetar. Nadia, ¿y cómo es tu paso? Déjenme, antes de continuar con las preguntas, Nadia es ingeniera en sistemas de información, pero algo trae ahí, yo creo, de sus papás que le dio por estudiar más cuestiones sociológicas y por más de una década la doctora Nadia Álvarez Mejía ha diseñado y coordinado programas cortos en la Universidad de Sonora y estos programas resaltan la diversidad en la oferta y la movilidad académica. Ella impulsa programas como la investigación, mujeres en la ciencia, bien por eso, pueblos indígenas, capacitación también a maestros de aula, de posgrado, en fin, pues tienes bastante en tu haber ahí y se me hace muy interesante, pero la pregunta, y además todo esto te ha dado muchos logros, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso. La pregunta es, ¿cómo pasas de Cajeme a Sinaloa y luego cómo te movilizas de Sinaloa? ¿Te vas a Estados Unidos o regresas a Sonora? Sí, pues nazco en Cajeme por la tradición que existe, ¿no? Mi mamá fue la primera en su familia que se casó con alguien de Sinaloa, del sur, como dicen en Sonora, que en realidad no es el sur, es el noreste de nuestro país, pero mi mamá siempre tuvo las raíces muy fuertes en su familia. La familia de mi mamá es una familia demasiado unida, nos seguimos reuniendo. De hecho, ahorita es el tema, ¿no? Que si va a haber o no va a haber reunión en Ciudad Obregón en Navidad. Somos una familia de más de 60 miembros y los agregados, como le decimos nosotros, los esposos o las esposas o las parejas que van siendo ese agregado cultural a nuestra familia, siguen nutriendo esa tradición. Esa tradición de mi mamá ser la primera en casarse, ser la primera mujer que deja el hogar familiar, pues hay una tradición de regresar a tener a los hijos en el seno familiar. Y entonces yo nazco un mes de julio muy caluroso en Cajeme, rodeada realmente porque soy, desafortunadamente mi primo que era meses mayor que yo ya falleció, pero yo soy la mayor de todos los primos, entonces nazco con esta tensión y este cariño de mis tíos, porque era la segunda sobrina, ¿no? Que nacía, la primera mujer. En cuanto cumple la cuarentena, obviamente me regreso a Mazatlán, Sinaloa, donde estaba el hogar familiar. Ahí estudié
de kinder a preparatoria en la misma escuela. Entonces, también para mí una raíz muy fuerte son todos esos amigos que en muchas ocasiones yo los considero mis hermanos, mis hermanas de vida, porque tengo amigos desde los 3 años de edad, que los hemos seguido creciendo juntos, tratamos de vernos cada diciembre. De hecho, una de esas amigas vive aquí en Tucson, y por ella también es que nosotros damos con la Universidad de Arizona, y esa es otra historia que luego podemos platicar también. Terminando mi preparatoria, mi mamá ve la oportunidad de mandarme a California con una familia, con un tío, hermano de ella. Me vengo a estudiar un año. Esa es la primera ocasión que salgo fuera de este contexto. La verdad, yo no pensé que iba a sobrevivir. Siempre había estado en la misma escuela, solo me iba de un edificio a otro, había estado en la misma ciudad, aunque los veranos, Semanas Santas, Navidades, siempre las pasaba en Sonora. Desde los 3 años la pasaba en la familia materna, sin mi papá, sin mi mamá. Era la manera en que mi mamá podía promover en nosotros un vínculo que realmente hoy se lo agradezco, como te lo había comentado anteriormente. Después regreso, hago mi universidad en Mazatlán. Soy todavía de esa generación en la cual salir a estudiar a una universidad fuera de tu estado o otra ciudad no era muy común, y aparte pues era muy costoso. Cuando termino mi carrera se da la oportunidad de ir a hacer la maestría a Monterrey. Yo viví en Monterrey unos 3, 4 años más o menos, y después decido regresar a Mazatlán. Me caso, vivimos un tiempo ahí, pero un aprendizaje que tengo de la familia paterna es la educación. Y tengo tíos, incluyendo mi hermana y mi papá, que tienen un grado de doctorado. Entonces, para mí, el estudiar un doctorado desde que estaba muy chica era como del kinder, sigue la primaria, de la primaria secundaria, ni siquiera sabía de qué se trataba el doctorado. Solo veía esos títulos profesionales en la pared de la casa de mis abuelos paternos y sabía que ese era el camino que tenía que seguir. Y pues cuando tengo a mi esposo también tiene ese interés de estudiar su doctorado, y nos venimos en algo que muchas personas consideraban que era una locura: dejar nuestro trabajo, la casa que habíamos comprado, traernos a nuestro hijo mayor de 2 años y medio, y llegamos en un 2005 aquí a Tucson. No ha sido fácil. Empezamos a tomar clases de inglés. Venimos de una generación en la cual pensábamos que éramos bilingües, y no éramos bilingües, y tuvimos que tomar clases de inglés, invertir nuestros ahorros para tomar clases de inglés 6 meses, prepararnos y después empezar el proceso de admisión a la universidad. O sea, no te fuiste con chamba segura. No, prácticamente no. Fuiste a la aventura. Nos fuimos totalmente a la aventura. Si tú me dices si lo volvería a hacer, tal vez no lo volvería a hacer. ¿Por qué no? Bueno, de manera consciente, ¿no? O sea, si me haces la pregunta de una forma consciente, te voy a decir, no, eso es una locura. ¿Cómo alguien deja un trabajo, deja el apoyo de la familia, se trae a un niño de 2 años y medio y los dos van a empezar un doctorado? Realmente muchas veces las decisiones se tienen que tomar así, se tienen que tomar sin mucho razonamiento, ¿no? Y aventurarnos. No veníamos con algo seguro, no veníamos con una admisión segura, no veníamos con un trabajo seguro. Todo lo que pudimos poner, incluyendo a nuestro hijo, lo pusimos en un carrito Fiesta 2001, que todavía lo tenemos aquí, que no nos hemos querido deshacer de él. Es el carro de colección, decimos, pero en realidad es un carro con el cual recorrimos muchas cosas y muchos caminos. Fue un carro en el que íbamos y veníamos hasta Mazatlán, porque una vez que ya conseguimos apoyos económicos para estudiar, pues las becas no alcanzan totalmente, sobre todo cuando tienes la crianza de un hijo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero bueno, me emociona, fíjate, saber toda esta historia. ¿Qué has logrado? Pues los logros que has tenido durante estos años allá, aparte de propuestas aprobadas y fondos, como el 100K Strong in Americas, ¿qué es eso?
Ese es un programa que se empezó en el periodo del presidente Obama y de hecho acaban de lanzar la convocatoria. Ese programa se lanzó, si mal no recuerdo, en 2013 a 2014 y con la primera universidad que trabajé, que es la Universidad de Guanajuato, me invitan a hacer una propuesta en común y nos ganamos esa propuesta. Y esa propuesta era para que el verano de la investigación de la Universidad de Guanajuato ellos pudieran crear un modelo que no solo fuera para estudiantes mexicanos, sino también pudieran recibir estudiantes extranjeros. Entonces tuve el gran placer de que ellos me invitaran y que yo participara con ellos en este programa donde iniciaron con 15 estudiantes de Estados Unidos y antes del COVID recibieron en la última edición más de 150 estudiantes. Wow, Ciencias Sin Fronteras en Brasil, dice 3 años. ¿En qué consistió esto? Ciencias Sin Fronteras también fue un fondo federal que el gobierno de aquel entonces lo impulsó y lo formó para darle oportunidades a estudiantes que cursaban su licenciatura de Brasil y que pudieran venir a Estados Unidos a pasar un periodo de 1 año junto con aquellos estudiantes que además de cursar el año habían obtenido un buen promedio, podían extender su beca para hacer un verano de la investigación. Entonces, adecué el verano de la investigación, que en aquel entonces lo ofrecía para mexicanos, chilenos y hondureños, lo adecué también para recibir a estudiantes de Brasil y tuve por 3 años un promedio por año de 30 estudiantes brasileños aquí en Tucson. Oye, Nadia, ¿y vas a todos estos lugares a promover el programa? Esa es una buena pregunta y eso es algo muy curioso. Que la verdad muchas personas pueden pensar, ay, qué desventaja, pero siento que también es algo muy, muy interesante. Yo he viajado a todos los países de mis estudiantes a través de ellos. Los únicos países que he visitado además de México han sido Brasil y Colombia. El resto de los países todo lo he hecho a través de conferencias por internet, correos electrónicos, cuando recién empecé por llamadas telefónicas, y ha sido con base en poner propuestas sólidas y muchas veces en la confianza también. Tengo un colega, el colega con el que más tiempo tengo trabajando, que está en la Universidad de Guanajuato. Yo creo que después de 5 o 6 años nos conocimos en persona. ¿En serio? Nos conocimos en persona en Guanajuato, pero todo lo que empezamos a gestionar y a hacer, lo hicimos en línea, a través de correo electrónico, a través de llamadas telefónicas y bueno, ahora a través de la videoconferencia también, ¿no? Tú fuiste visionaria porque te adelantaste al COVID, ¿no? Ya hacías la chamba. La verdad que sí, era parte también yo pienso, de la universidad en la que estudié, sin hacer comercial. Es una universidad que siempre ha tenido una visión hacia el uso de las tecnologías de información y antes de venirme a Estados Unidos yo fui profesora asistí a un profesor en lo que se conocía en esa universidad como la universidad virtual. Te estoy hablando de los 90, ellos empezaron con este concepto en los 80. Entonces, todo ese bagaje del uso de las tecnologías, de cómo escribir un correo electrónico de manera eficaz, no solo en el inglés, sino también en el español, porque el español, cuando yo hablo o trabajo con alguien de Chile, de Honduras, inclusive con alguien del sur de México, del centro de México, es diferente. Entonces, tengo que tener mi mente y también la verdad, aunque en el área de la investigación, de las ciencias, nunca hablamos de la parte del corazón, pero yo sí lo digo. O sea, tenemos que tener mente, corazón abierto para escuchar al otro y saber entonces cómo nos vamos a conducir con el otro. A mí siempre tengo muy buenos amigos en el gremio donde yo trabajo, pero algo que mi padre siempre me dijo es que las amistades nos las tenemos que ganar en el trabajo a base de trabajo. Entonces, yo primero construyo estas relaciones profesionales de trabajo, de trabajar juntos, de chambear, como decimos en el norte, y ya después, poco a poco, se va abriendo la oportunidad a tener amistades, y amistades sólidas también.
Muy bien, porque a mí me parecía maravilloso que conocieras el Medio Oriente a través del programa CAUS, que viene a ser lo mismo. Sí, ese programa lo hicimos a través de una agencia de Estados Unidos y esa agencia de Estados Unidos será el mediador entre nosotros y esta universidad que se encuentra en el Medio Oriente. Pero también a mí nunca me tocó ir al Medio Oriente, todo lo hice a través de esta agencia. Teníamos planes de ir, pero cuando teníamos los planes de ir, había también una parte que muchas personas desconocen de los que somos profesionistas inmigrantes. Los que somos profesionistas o nos venimos con una visa de estudiante, no la tenemos fácil. Entonces, si uno empieza a vivir en este país, también uno tiene que considerar hacia qué países va a viajar, porque todo queda registrado. Y mientras uno no tenga la ciudadanía, esas buenas intenciones profesionales que tenemos pueden a la larga tal vez ser no un punto a favor sobre el registro, ¿no? Entonces también trabajando muy de cerca con el Consulado de México en Tucson, siempre recibía pues la asesoría de quienes nos representan aquí en México y muchas veces renuncié a visitar ciertos países hasta no tener y concluir mi proceso para obtener la ciudadanía. Pues fíjense, además de esto, Nadia ha alcanzado fondos de diversidad e inclusión de la Universidad de Arizona, del COECIT Sonora, del CONICIT Chile, Programa de Fortalecimiento de la Investigación Científica y Estudios de Posgrado. Y bueno, dice que además has negociado para formalizar semillas provenientes de más de 30 instituciones de educación superior en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Asia. O sea, eres una vinculadora natural, ¿no? Y gestora. Sí, mi hermana podría decir que soy mandona, pero siempre le digo a mi hermana que lo que me gusta es identificar los talentos y realmente me encanta trabajar con la gente. A mí me gusta muchísimo y esta es una frase que la hice en colaboración con una de mis estudiantes de la UNAM, que es astróloga, estudia astronomía. Ya se graduó y ahorita está haciendo su posgrado. Cuando iba a prepararme para una conferencia, le dije, quiero dar esta frase, pero quiero hacer uso de tus conocimientos de astronomía. Y entonces me dijo, sí, lo que tú estás pensando es correcto, es una buena ejemplificación. Y lo que yo siempre le digo a mis estudiantes o cuando doy pláticas es que pues nosotros pudiéramos hacer la estrella más brillante del firmamento, pero si aprendemos a formar constelaciones, vamos a ser inolvidables. Entonces, a mí me gusta formar constelaciones. Yo he aprendido a que no me dé miedo, aunque es natural que nos dé miedo, el ceder a veces los créditos o, como digo yo, el escenario, porque los educadores somos unos artistas. Entramos a nuestro salón o tenemos que hacer una exposición o tenemos que dar una conferencia y tal vez tuvimos un mal día en casa o tal vez no nos sentimos bien y tenemos que despojarnos de todo eso para realmente ejercer el ejercicio de la docencia. Nuestros estudiantes, nuestros colegas se merecen lo mejor de nosotros. Entonces realmente estamos haciendo un performance cuando nosotros estamos dando nuestra clase, cuando nosotros estamos dando una ponencia. Pero también en mi trayectoria yo he aprendido que hay que saber identificar y aprovechar en el buen sentido de la palabra los talentos que tienen las demás personas, porque nosotros, aunque tengamos en mi caso un doctorado, eso no quiere decir que yo domino todos los conocimientos. Una vez leí una frase de esas que pintan en las bardas de las calles, que entre más aprendes, más cuenta te das que menos sabes. Y es así. O sea, entre más leemos, entre más nos instruimos, entre más viajamos, empezamos a descubrir o redescubrir cosas de un mundo práctico o de un mundo intelectual que no teníamos el conocimiento. Entonces, para mí, el trabajar con las personas, el nutrirme de las personas, el conocer su sentir, su conocimiento, sus capacidades, para mí es fascinante y es una fuente. Yo siempre le digo a mis estudiantes, porque eso lo decían mis papás y es verdad,
Trabajar en la educación es la receta de la eterna juventud. Estás siempre vinculada con las nuevas generaciones, pero también estás vinculado con las personas que ya tienen una trayectoria de muchísimo tiempo. Y eso te nutre tu espíritu, nutre tu corazón, nutre tu intelecto. Oye, Nadia, pero fíjate, además el docente es un artista porque tiene en sus manos a los alumnos y los va formando, pues, ¿no? Va haciendo obras de arte. A veces salen Frankenstein, pero la idea es hacer obras de arte, ¿verdad? Pues mira, ahí una de mis mayores influencias para ser educadora obviamente es mi papá. Y mi papá siempre dice que los educadores no formamos, no, los educadores guiamos. El que se forma a final de cuentas es el estudiante. Entonces, yo comuno con mi papá, y muchas veces, inclusive, aunque esa formación no sea tal vez la expectativa del profesor, resulta ser fascinante porque no todos, y eso también se lo digo a mis hijos, no todos nos vamos a ir hacia el mismo camino. Si papá y mamá estudiaron un doctorado, no quiere decir que ustedes también van a estudiar un doctorado. O tal vez ellos van a decidir no ir a una universidad, tal vez ellos van a decidir irse a un servicio militar, o tal vez van a decidir irse a una profesión más técnica, o a lo mejor se van a ir a la universidad, pero van a decidir poner su propio negocio. Entonces, como educadores tenemos todo este panorama y este espectro tan fascinante de que al final de cuentas la decisión de quiénes quieren ser y cómo van a ser en su vida, pues la determina el educando. Sí podemos tener una influencia, sí es cierto, podemos ser un punto de referencia para nuestros estudiantes, eso totalmente estoy de acuerdo. Nadia, el trabajo, algo que me llamó mucho la atención de tu currículum, que yo creo que es lo que estamos haciendo en Mexicanos Chingones, dice que tú diseñaste un diseño pedagógico que estimula las experiencias que las experiencias cortas ofrezcan espacios educativos donde se guía, respeta y promueve la inclusión y diversidad. ¿En qué consiste esto? Platícanos. Pues otra vez inspirada por mi papá, uno de los pedagogos que yo más sigo y con el que crecí literalmente desde niña, es Paulo Freire. Entonces, Paulo Freire habla del sistema de educación también como una forma de opresión. Obviamente él se refiere pues a las clases, podemos decir, no privilegiadas. En mi caso, yo también considero que aquellos que tienen privilegios están oprimidos y cegados por esos privilegios. Entonces, nuevamente inspirada en mi propia vida, en cómo mis papás me llevaron de la mano a navegar en diferentes realidades, diferentes contextos culturales, económicos y sociales. Eso es lo que trato yo de crear para mis estudiantes. Aún tenga un grupo de estudiantes que vengan a hacer investigación en un laboratorio de ingeniería aeroespacial, siempre trato de diseñar y siempre diseño espacios de diálogo, donde los estudiantes se sientan a gusto y puedan platicar no solo de dónde vienen, sino también que ellos sean conscientes de que ese de dónde vengo tiene una influencia directa o indirecta en lo que ellos van a definir en su quehacer profesional. Entonces, al final somos una unidad, pues, ¿no? Somos una unidad, no podemos desprendernos. Sí podemos desprender nuestra labor profesional, es decir, nuestra jornada de trabajo, aunque ahorita obviamente con todas estas plataformas tecnológicas nos cuesta trabajo saber cuándo termina la jornada de trabajo y cuándo es la vida personal. Sí podemos hacerlo de esa forma, pero al final de cuentas nosotros no podemos desprenderlo de lo que somos, de dónde venimos, dónde nacimos, cuáles fueron las experiencias. Eso es lo que en pedagogía decimos que es la educación no escolarizada. La educación escolarizada son la que se gesta y la que se da en las instituciones. Pero también nosotros aprendemos de los abuelos,
cuando la abuela está cocinando, aprendemos del tío cuando estamos hablando con el tío, aprendemos de los primos, aprendemos de todo, aprendemos del chofer del camión, aprendemos cuando vamos al mercado. Todo, si empezamos a hacer estos ejercicios de conciencia, nos damos cuenta que somos un producto sin llevarlo al sentido de una fábrica, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos diferentes, pero somos un producto de una influencia cultural, social, económica, cognitiva, filosófica, inclusive religiosa, que está dada por el contexto en el que nacimos, pero también en los contextos en los que nos vamos moviendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer ese ejercicio, podemos ser más efectivos y eficaces en hacia dónde quiero dirigir mi carrera y a qué me quiero dedicar. Y como lo digo, es válido tal vez estudiar algo y decidir que me voy a dedicar a otra cosa, como también es válido decir, esto es lo que voy a estudiar y en esto me voy a dedicar. Sí, porque al final le das un sentido a lo que estás estudiando, ¿no? Por ejemplo, si aplicáramos eso en las matemáticas, que tanto miedo le tienen a algunos, si tú le enseñas al niño o al joven de que esa operación te va a ayudar para que resuelvas tal problema futuro en tu vida, pues ya le vas a dar un sentido a estudiar eso que estás haciendo, ¿no? Exacto, así es. Por eso cuando diseño estos programas, como te comento, siempre creo estos espacios. Llámense talleres, llámense conversatorios, inclusive puede ser hasta una visita a un museo o una actividad social. Donde mis estudiantes tengan la oportunidad también de romper estereotipos hacia el otro compañero, sea o no sea del mismo país, sea como tú lo decías, ¿no? Inclusive en el mismo estado podemos tener estereotipos regionalistas y muchas veces el no tener un diálogo basado en el respeto nos hace que sigamos perpetuando estas ideas erróneas del otro. Y entonces nos estamos privando de aprender de los demás. Así es. Nadia, estoy un poco celosa porque en tu currículum tú estás con Tabasco haciendo hasta escribiste para ellos, ¿no? Sí. Y Sonora, o sea, no ha habido una universidad ahí que sepa lo maravilloso que es este tipo de actividades que aprovechemos. Claro que sí, con Sonora he trabajado, sí puedo mencionar las universidades. Claro, adelante. He mencionado la universidad, la primera universidad con la que trabajé es la Universidad de Sonora, he trabajado con el ITSON, he trabajado con la Salle, con la ULSA de Ciudad Obregón, he trabajado con las tecnológicas de Nogales y una de las últimas universidades con las que he trabajado es con el TEC de Cananea. Entonces, Pero parece que está muy fuerte tu relación con Tabasco, ¿no? Y me decías, Guanajuato también. Con Guanajuato. Bueno, en el caso de Tabasco y Guanajuato es porque se ha abierto la oportunidad de hacer publicaciones en conjunto. Por ejemplo, con Guanajuato hicimos la publicación de un artículo ahora en tiempos de pandemia, a raíz de una invitación que ellos me hicieron para crear un espacio donde los estudiantes mexicanos y algunos internacionales que estaban inscritos en la Universidad de Guanajuato y estaban haciendo una estancia internacional fuera de México y es cuando empieza la pandemia y no pueden regresar al país, ellos pudieran sentirse seguros y expresar cuáles eran sus necesidades y las situaciones por las que estaban pasando y de esa manera la universidad poder responder en tiempo y forma a esas necesidades. La idea con esto no era escribir un artículo, pero por esta relación que te digo, que es una relación de confianza de tantos años de colaborar juntos con mi colega en Guanajuato, nos surgió la idea de hacer un artículo. Hasta ahorita no he tenido la oportunidad de hacer un artículo con una institución sonorense, pero muy probablemente se esté cocinando algo por ahí y luego lo podamos compartir. Y si no, vamos a hacer que se cocine. Y si no, lo vamos a crear, claro, así es. Claro, sí. Oye, bueno, Nadia, con toda esta experiencia, todo este bagaje, Alan Reading dice que Estados Unidos sí sabe trabajar en equipo y nosotros somos individualistas, los mexicanos. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué nos falta a México para apoyarnos y ayudarnos como
sí sucede en Estados Unidos? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Son estereotipos generalizados. Sí se sabe trabajar en equipo en Estados Unidos, pero también hay que ser realistas, también no se sabe y también tenemos problemas que están basados en fenómenos o en situaciones como el racismo, la discriminación y todo eso. Siento que en el caso de México sabemos trabajar en equipo, pero siendo muy honesta, lo hacemos cuando estamos en crisis. Y creo que debemos, y yo pienso que ya estamos aprendiendo a trabajar en equipo no solamente cuando haya crisis. Es decir, no solamente cuando suceda el terremoto, no solamente cuando sea el COVID, sino que en una condición, podemos decir, ideal, debemos de trabajar y aprender a hacerlo en equipo. Yo me siento muy afortunada de que hace un poquito más de un año, en este espíritu de romper estereotipos, de que los mexicanos no sabemos trabajar en equipo, me uní con 2 colegas en un trabajo que estamos haciendo voluntario y presentamos esta propuesta al Consulado de México en Tucson y el consulado no lo aprobó. Ahora inclusive esta propuesta la está apoyando el TEC de Cananea a través de su estación de radio y lo que estamos creando son foros donde demos ese espacio a mexicanos que están radicando en México o que radican aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, o inclusive a personas que no son mexicanos. Y lo hemos hecho con este espíritu de demostrar que los mexicanos sí sabemos trabajar en equipo. Entonces nos hemos autonombrado la Red de Colaboración para la Comunidad Mexicana. Mañana va a ser nuestro 3er foro, y es un trabajo totalmente voluntario, no tiene nada que ver con nuestras profesiones, lo hacemos en calidad de mexicanos en el exterior y lo hacemos precisamente con este espíritu, de romper el estigma de que los mexicanos, sobre todo también en el extranjero, no nos ayudamos, nos ponemos zancadillas, no sabemos trabajar en equipo, somos envidiosos, somos egoístas, y nos está funcionando muy bien. Y es un aprendizaje muy interesante porque dentro de ese grupo decidimos que no va a haber organigrama. No hay un director, no hay un presidente, no hay un vicepresidente, simplemente somos 3 mexicanos viviendo en Tucson, de diferentes partes de la República Mexicana, que el destino hizo que estuviéramos aquí y que además de tener derechos como mexicanos viviendo en el exterior con el apoyo del consulado, también tenemos obligaciones. Y esa obligación, entre muchas otras, es romper estos estereotipos. Muy bien. ¿Qué opinas de mexicanos chingones? ¿Somos chingones frente a otros, ante otros países? Te voy a platicar algo. Eso me viene de crianza materna y mi familia no me dejará mentir. Sabes que por crianza materna nosotros, este es un excelente ejercicio mental el que tú me vas a incitar a hacer. Por crianza materna nosotros no decimos palabras. Pero no es mala palabra. Yo sé que no es una mala palabra, que suenen así, ¿no? Entonces cuando me llegó la invitación dije, qué padre, porque es una manera de yo decir algo que por una crianza muchas veces he tenido así como que no lo puedo decir. Siento que mexicanos y mexicanas chingones y chingones, y mira que lo digo y es así como que mi mamá me va a mandar ahorita un mensaje, y yo sé que no es una mala palabra, porque volvemos a lo mismo, tiene que ver mucho con el contexto y el significado que le damos. Creo que es una iniciativa muy interesante, porque también es esta parte, Iresia, de romper el estereotipo de que entre nosotros no nos damos la palmadita. Y también una de las cosas que yo he aprendido en este país es que se vale echarle crema a tus tacos siempre y cuando tú demuestres que te has ganado a pulso esa crema que le vas a echar a tus tacos. Entonces sí hay muchos mexicanos chingones y tenemos que decirlo. Exactamente, muchas veces dentro de nuestra cultura que nos viene de historia, nosotros nos sentimos mal hablando bien de nosotros mismos.
Y es la enseñanza de que no hay que ser humildes, no le eches crema a tus tacos, no digas porque te vas a ver mal. Y en países como Estados Unidos, cuando tú te postulas a una beca, inclusive tú te puedes autopostular a un premio, o tú le puedes decir a alguien que te postule a un premio, mientras tú demuestres que te lo mereces, es válido que tú te eches crema a tus tacos o te eches brillantina y digas, yo soy bien fregón, yo soy bien chingón. Entonces, entonces yo creo que es una excelente iniciativa porque debemos de cacarear el huevo y muchas veces no lo hacemos por esta parte cultural, ¿no? Y a mí se me hace una iniciativa, algo que siento muy bonito y voy a ser muy honesta contigo, es que otra persona que es hispana, porque así se identifica ella, Alma, fue la que te dijo de mí y tú confiaste en esa recomendación de Alma. Entonces, para mí, esto, el que dos mujeres, que es otro estereotipo, entre las mujeres no nos ayudamos, entre las mujeres solo no, como la obra de teatro, nos destrozamos, aunque no nos hagamos daño. O sea, que dos mujeres que dentro de su área profesional sean chingonas y digan, vamos a tomar en cuenta la historia y la trayectoria de Nadia, para mí es un mensaje muy poderoso y es como una cadena de favores. Entonces yo ahora estoy viendo cómo yo te voy a recomendar otros nombres y a otras personas, porque muchas veces estamos dentro de esa cuestión cultural que no nos permite hablar bien de nosotros. ¿Me cuesta todavía trabajo? Sí me cuesta trabajo. Decir inclusive gracias cuando alguien me hace un halago, porque muchas veces mi respuesta es, no es para tanto, no me lo merezco, no, pues hay alguien que lo hace mejor que yo. Oye, y en ese aprender como mujer, y en Estados Unidos, ¿cómo ha sido el proceso para empoderarte y sobre todo para lograr lo que hasta ahorita has hecho? Es que ahí es la herencia de otras mexicanas chingonas que tengo en mi familia. O sea, mis abuelas, aunque ellas no llegaron a un grado, ni siquiera concluyeron la primaria, pero eran mujeres fuertes. Mi abuela materna, o sea, ella era esta persona visionaria de ahora vamos a poner este negocio, ahora vamos a poner este otro negocio. Y además vamos a ahorrar, y además voy a invertir, y voy a ir y voy a comprar ese terrenito que está por acá. Luego mi abuela paterna, con carencias económicas, la frase célebre de ella es, en esta casa se van a comer frijoles, pero nadie deja de ir a la escuela. Entonces ella traía esta convicción de que la educación era el único medio por el cual sus hijos, y obviamente los que venimos después de sus hijos, íbamos a salir adelante. Y de ahí te puedo mencionar a mi madre, te puedo mencionar a mis tías, te puedo mencionar a mis primas, te puedo mencionar a mi hermana. Entonces, aunque realmente, como te decía, no siento que en su totalidad sea un matriarcado, porque también en mi caso, la figura paterna, mi abuelo materno, mi abuelo paterno, mi padre, la manera en cómo ellos nunca nos prohibieron hacer cosas por ser mujeres. Mi abuelo materno enseñó a sus hijas a manejar cuando en Ciudad Obregón no manejaban las mujeres. Dejó que mi mamá se fuera de Cajeme a Tepic, Nayarit, a estudiar la normal, cuando las mujeres en ese tiempo, pues tal vez nada más estudiaban comercio y era lo único que iban a estudiar. En el caso de mi abuelo paterno, con un carácter muy fuerte, pero una persona autodidáctica, muy inteligente, demasiado inteligente. Nunca nos hizo diferencia entre lo que mi hermana y yo podíamos hacer con lo que mi hermano podía hacer. Entonces, toda esa red de soporte que yo he tenido y que ahora soy consciente, siento que a veces inclusive yo no la aprovecho como la debería de aprovechar. Me asusta un poco. Y a veces, voy a ser sincera, a veces me freno. También siento que tengo el apoyo, obviamente, de mi esposo. Eso es clave. Si no tuviera una pareja como la que tengo, pues no pudiera hacer muchas de las cosas que hago.
pero me falta mucho por aprender, me faltan muchas cosas por hacer y a veces soy una persona débil también, a veces dudo de mis capacidades, pero siento que eso es parte de ser un ser humano. Si yo te dijera que no, que todo lo hago súper bien y que no he sufrido y que no he llorado y que no me he caído y que no me he levantado, pues estaría mintiendo, es parte también de mi aprendizaje, ¿no? Pero ¿has sufrido, por ejemplo, discriminación por ser de México o por ser mujer en Estados Unidos? Siento que lo he sufrido más por ser mujer. Por ser Siento mujer. que lo he sufrido más por ser mujer. Sí. A eso me refiero. ¿Cómo le has hecho para superarlo? ¿Qué has hecho para decir yo voy porque voy? Es una pregunta difícil de responder, pero pienso que he tratado de respetar mis convicciones. Una cosa que me he negado a hacer y la voy a hacer porque no es parte de mi personalidad, no quiero decir que esté mal, ojo, no, sino no es parte de mi identidad, es masculinizarme. Y he tenido pláticas con colegas que no era su identidad la masculinización, porque obviamente tenemos personas que tienen una identidad hacia la masculinización y lo tenemos que respetar y ese es otro tema. Pero he tenido pláticas muy profundas con colegas que han tenido que masculinizarse para poder entrar a ciertos gremios. Para explicarle a la gente que no entienda qué es masculinizarse. Pues, por ejemplo, cortarte el cabello, no maquillarte, tal vez no pintarme el cabello, no utilizar ciertos accesorios o no vestirme de cierta forma. En mi caso, yo estoy convencida que aún me toque recorrer más kilómetros. O sea, esta es mi personalidad y las personas me tienen que aceptar porque esta es mi personalidad. Y mi personalidad no tiene que interferir con mi conocimiento. Totalmente ¿no? de acuerdo. Lo mismo para mis colegas, que para ellas su identidad es una forma de expresarse distinta, en una forma de vestirse o una preferencia sexual diferente y que yo lo respeto y me encanta ver esa diversidad también. Algunas de ellas inclusive no se van van a cambiar su identidad, la van a sustituir no sustituir, sino van a adoptar no ser femenino a ser masculino, porque así se identifican y es respetable, pero en mi caso, esto es lo que yo soy. Y he venido cargando con esto desde que estudiaba ingeniería. Qué pesado, ¿no? De que te quieran ver como hombre nomás porque estudias una carrera que normalmente sería para un hombre, pero pues que cualquiera puede utilizar. Eres ahora directora de programas con México en la Universidad de Arizona. ¿Qué es lo que quieres hacer ahí? ¿Cuál va a ser tu sello? Recibí esta invitación ya van a ser hace 2 años. Obviamente apoyo una agenda que es de un nivel institucional, que la podemos resumir entre acuerdos, colaboraciones, programas muy específicos, no solo en materia académica, sino también en los rubros de negocios, de gobierno, entre otros. Pero he tenido la fortuna de que consideren mi experiencia en el desarrollo de estos programas. Entonces, dentro de este apoyo que yo doy a esta agenda, que es más institucional, he tenido la oportunidad de seguir desarrollando estos programas. Lo he vuelto a hacer con mujeres en STEM. Lo estoy haciendo ahora redefiniendo el modelo del verano de la investigación, que fue el primer programa que hice en el 2007, pero siento que lo tengo que hacer de una forma más estratégica porque mi nuevo rol no es solo desarrollar programas cortos como lo era anteriormente. Entonces, también ha sido un aprendizaje para mí y una oportunidad de reinventarme. Hace un poco más de 1 año también me postulé para ser profesora afiliada en el Colegio de Educación. Entonces también he estado explorando esa posibilidad. ¿Cómo puedo? Yo antes de llegar a la U of A, yo era profesora. Trabajé 10 años como profesora en diferentes instituciones mexicanas. Entonces estoy tratando aquí la carrera de un profesor a nivel universitario es diferente a como lo hacemos en México. Entonces estoy explorando diferentes posibilidades
de cómo yo pudiera, con esta afiliación, realmente ejercer el ejercicio, vaya la redundancia, docente, que es lo que realmente a mí me apasiona. A mí la interacción con los estudiantes es lo que a mí me llena. O sea, la parte administrativa y de gestión que he desarrollado, la motivación principal son mis estudiantes. O sea, el hacer esas negociaciones de fondos es pensando que de esos fondos voy a poder apoyar a 10, a 20, a 30 o a un talento. Muy bien, eso es lo importante. ¿Cómo podemos hacer para que talento sonorense aproveche los programas de la Universidad de Arizona? Pues yo lo quiero decir abiertamente, yo estoy gratamente sorprendida con la Secretaría de Educación y Cultura, sin tener yo, desde que empezó esta gestión, sin tener yo realmente a alguien que conociera en esa oficina, empezamos a ver cómo estos programas que ya los habíamos hecho a nivel universidad, los podíamos elevar de una forma pues más a nivel estatal. Entonces, el verano de la investigación es un ejemplo, Mujeres en STEM es otro, ahorita traemos este proyecto de una maestría en minas con el TEC de Cananea. Pienso que los estudiantes, y esto lo estábamos platicando en una de nuestras reuniones, precisamente con colegas de Sonora, uno de los estigmas que nos tenemos que quitar los estudiantes latinoamericanos, sobre todo los mexicanos, es que el solicitar una beca está asociada con una carencia económica. El solicitar una beca no solo implica que pueda haber una carencia económica, sino que también te la mereces, porque tienes ciertas capacidades que no solo es tu promedio académico, sino también tienes ciertas capacidades que te hacen merecedor de ese apoyo económico. Los estudiantes en México tenemos que aprender a solicitar esos apoyos económicos, a preguntar, a tocar puertas. Yo llegué a la Universidad de Arizona literalmente tocando puertas y afortunadamente me topé con 3 puertas que yo siempre lo voy a mencionar porque una de las cosas que aprendí en mi familia es ser agradecido. Esas 3 puertas era una persona de Puerto Rico, un mexicoamericano y una persona de Cuba. Los 3, si lo podemos ver de esa manera, traían una historia de migración, de movilidad física, de un bagaje cultural distinto. Ninguno de esas 3 puertas me preguntó por mi currículum, ninguna de esas 3 puertas me preguntó por mi promedio. Obviamente no fueron las únicas 3 puertas que toqué más, pero de esas 3 puertas, al atreverme a tocarlas, lo que encontré fueron 3 personas distintas que lo que hicieron fue escuchar mi historia y creer en mí. Entonces, hay que atrevernos a tocar puertas. Tal vez vamos a tocar 20 y solo se van a abrir 3, o tal vez nada más se abra una. Pero esa que se abre, como yo le digo a mis estudiantes, una vez que la abriste, tú tienes la llave y tú vas a decidir si la abres cuantas veces quieras o la cierras para siempre. Entonces, hay que atrevernos a hacer eso. Hay que atrevernos y hay que creer en nosotros, que era lo que ahorita comentábamos, ¿no? Decir, aceptar que somos buenos en algo y que lo vamos a decir de una manera que no se vea como que somos arrogantes, sino que realmente nos estamos promoviendo porque nos merecemos ser autopromovidos, porque tenemos el documento o tenemos la experiencia o tenemos los créditos para poder autopromovernos. Oye, Nadia, te lo voy a volver a preguntar, después de todo esto que me has platicado, ¿valió la pena el recorrido en ese fiesta? Es fiesta, me dijiste, el carro. Fiesta. Ese por fiesta. ¿Valió la pena? Sí ha valido la pena, sí ha valido la pena. Yo creo que lo volvería a hacer nuevamente. Cuando te comenté, si ahorita me lo preguntas, obviamente de manera consciente diría qué locura, pero estoy convencida que las mejores decisiones muchas veces se toman con un toque de locura. Entonces, haber hecho lo que hicimos, enfrascarnos en esta aventura, muchas veces quisiera tener ese momento en el que no me importaron las críticas, en el que no me importaba lo que decían las personas
y me enfoqué en una meta que la estaba compartiendo con mi compañero de vida y sin la opinión, obviamente, de mi hijo de 2 años y medio, pero él era parte del paquete y nos venimos a esta aventura. Lo volvería a hacer. Aprendí muchísimo, aprendí que uno puede vivir con lo básico. Aprendí que si hay una mesa que compraste hace 20 años, esa mesa puede seguir sirviéndote. Aprendí a cómo renunciar a cosas, cómo volver a algo que recuerdo muchísimo fue cómo me tuve que quitar los trajes sastres porque era profesora en México y tuve que comprar un par de tenis, 2 jeans, una mochila y un par de blusas para volver a ser estudiante. Y me recuerdo esa imagen del primer día de la U of A que iba a mis clases y yo creo que iba más emocionada que el primer día de mi escuela, en el kinder o en la primaria, porque sabía que había logrado algo y lo había logrado por mis méritos y por aventarme, literalmente por aventarme. Entonces, ¿y qué mensaje le puedes dar a la gente que ahorita está pensando, oye, pues si ella lo hizo, yo creo que yo también puedo? ¿Qué es la idea de este programa, no? Tener muy en claro qué es los objetivos. ¿Cuál es el primer objetivo? Creo que tener un primer objetivo y no tener varios a la vez es lo más acertado. Y creo que yo ahorita me encuentro en ese punto. Fíjate qué interesante. Ahora con toda mi experiencia me encuentro en ese punto de definir hacia dónde quiero seguir caminando. Porque he probado varias cosas. Entonces, tener un punto y trabajar en eso también es algo que le he aprendido a esta cultura. Esta cultura no es que sea de especialización, pero yo admiro mucho en mis colegas en la universidad, aquellos que se fijan y dicen, hacia ese rumbo voy a dirigir mi carrera, llámese tema de investigación, iniciativa, colaboración, y se enfocan solamente en eso, y logran hacer una carrera prominente. Entonces, hay que enfocarnos. ¿Cuál es el primer paso? Mi primer paso es terminar una carrera profesional, una licenciatura en ingeniería, la voy a terminar. Pero también, ¿qué es lo que te puede nutrir en ese caminar? Algo que yo no me arrepiento es que nunca dejé de un lado lo social. Yo estudiaba ingeniería, era una carrera muy demandante, pero siempre fui de las que organizaba el festival, la obra de teatro, la maestra de ceremonias, me meto a coordinar esto. Eso es bien importante. Las relaciones, pero no las relaciones de conveniencia, sino las relaciones que te van nutriendo, eso es muy importante. Y hoy por hoy me doy cuenta que es así, porque en ocasiones a veces puedo tener un mal día, y si yo pedirlo, me llega un mensaje de texto de alguna colega, de algún colega, que a través del tiempo, con el trabajo que hemos hecho en conjunto, ahora tenemos una amistad, y me manda un mensaje motivacional. Y a veces digo, ¿qué es lo que sucedió? Lo estaba necesitando, llegó en ese momento preciso. Y es todo basado en relaciones. Al final de cuentas, somos seres humanos y nos nutrimos de esas relaciones. Entonces, un objetivo fijo, irlo cumpliendo poco a poco, pero también no dejar de largo otras cosas que te pueden nutrir. De hecho, me platicabas antes de iniciar la entrevista que tu primer trabajo fue gracias a un congreso que organizaste. Mi primer trabajo fue gracias a un congreso que organicé. La persona que era el presidente del grupo estudiantil, que por cierto es mi compadre, él me invitó a ser la coordinadora del simposio. Y entonces, junto con otra carrera profesional, decidimos que pues si hacíamos el simposio separado, pues no había ganancias, porque éramos una universidad muy pequeña. Entonces, juntamos el simposio y empezamos a hacer un programa interdisciplinario entre administración de empresas y el área de ingeniería, y entonces tuvimos ganancias. Y dentro de hacer esa actividad, algo también que es bien interesante es que muchas veces no nos damos cuenta que siempre hay ojos que nos están observando. Y uno de esos ojos que me estaba observando era el director de asuntos estudiantiles.
Y cuando termina ese congreso, me llama a su oficina y me invita a ser parte de su equipo. Y ¿sabes cuál fue? Porque él me lo dijo, no sé si él se acuerde, pero él me dijo que lo que le había motivado a invitarme fue que cuando teníamos la conferencia magistral, me acuerdo que los participantes traían una pulsera. Y bueno, en ese tiempo todavía no estábamos tan sofisticados con códigos de barra, pero algo había que teníamos que revisar. Y entonces la cuestión era que el sistema que habíamos planeado no funcionaba y se empieza a conglomerar los cientos de estudiantes que venían para entrar al salón magistral. Y entonces yo veo que se hace ese cuello de botella, llego y les digo, no hay sistema, déjenlos que pasen. Ya era la última conferencia, si se colaba alguien, ¿qué podíamos perder? Esa persona me dijo que esa toma de decisión era lo que le había hecho decir, esta persona tiene que trabajar conmigo. ¡Wow! ¡Qué padre! Entonces, también es otra cuestión que hay que tomar en cuenta. Siempre hay ojos que te están observando. Y siempre hay que portarnos bien, pues, ¿no? Porque siempre hay alguien que te está observando. Siempre hay alguien que te está observando. Hay que ser congruente con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Somos personas que estamos expuestos a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, ahora con estos medios electrónicos, pues todo se queda grabado, lo van a volver a ver o alguien lo va a compartir. Entonces, tenemos que ser congruentes con nosotros mismos. Nadia, y bueno, ya para concluir, tú eres una mujer chingona, no solo porque te enfocaste en un objetivo, porque estabas haciendo el rol de mamá, de esposa, de hija, además de tu trabajo. ¿Qué ha significado? Conocemos muchas personas chingonas solas, pero tú tienes familia. ¿Qué significa esto para ti en esta época, sobre todo de COVID, que yo creo que nos ha enseñado a valorar un poco más la vida y la gente que tenemos alrededor? Es otra pregunta muy interesante y también puede tener muchas respuestas, ¿no? Yo respeto muchísimo a mis colegas que deciden pues hacer una carrera profesional por decisión propia o por circunstancias sin una familia. Y familia puede ser desde hijos hasta una pareja, hasta tener mascotas en casa, ¿no? O simplemente decidir vivir solo, ¿no? Aunque ahora hay este concepto de que incluso viviendo tú solo, tú eres tu propia familia, ¿no? Eso lo aprendí en uno de los foros, pero dentro podemos decir, de la definición, vamos a decir, tradicional de familia, es fuerte, porque también, y lo debo de decir, muchas veces he renunciado hacia dónde quiero ir en mi carrera por esta familia que tengo, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho que mi mamá como profesora, como maestra decía, que pues esta dedicación a la educación hacia otros también muchas veces te cobra factura, y si tienes hijos a veces volteas y ¿dónde están tus hijos? Entonces mi mamá también fue una persona que renunció a ciertas cuestiones, no porque no tuviéramos la presencia de mi papá, sino que también, y hay que decirlo muchas veces, hay una inclinación natural, como en este caso como madre, ¿no? Hay una inclinación natural. Y entonces yo en muchas ocasiones he tenido que decidir hacia dónde quiero estar o ir para tener este balance entre mi vida personal y mi vida profesional. El haber decidido casarme, tener hijos y tener una familia, obviamente en estos tiempos, pues es un soporte grandísimo, aunque cada uno de nosotros estemos en un lugar diferente o en una habitación diferente en casa, con un computador enfrente, unos tomando clases, otros trabajando. El hecho de que estemos viéndonos, ir y venir, el hecho de compartir los alimentos o el fin de semana, pues es un apoyo grandísimo. Pero también es muy fuerte. ¿Cómo encontrar ese balance entre tu vida profesional y la familia? Y a veces, en ocasiones, hay que decidir qué va primero y qué va después. Eso es lo más importante, ¿no? Y el marido,
¿De dónde es él? Él es de Mazatlán. Él tiene su doctorado también y él es científico, él se dedica a la investigación completamente. Él publica más que yo, de hecho es algo que yo tengo que hacer más publicaciones, me lo han dicho muchos colegas, me lo han dicho muchos estudiantes, entonces él trabaja en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Pero digo, en este rol de tener los equilibrios, ¿eres la típica mujer mexicana o allá te transformaste o cómo le hicieron en ese sentido? Yo creo que algo que nos ayudó muchísimo a nosotros dos fue que nos conocimos realmente como amigos. Tuvimos una amistad de 8 años, realmente una amistad de 8 años. Y compartimos muchas cosas, inclusive el estudiar juntos. Entonces, cuando decidimos venirnos a estudiar el doctorado, fue algo no platicado y fue esta dinámica de que pues un día tú haces esto, otro día yo hago el otro y realmente así seguimos operando. Hay cosas que obviamente yo tengo mayor inclinación que él. Debo de confesar que a veces él cocina mejor que yo y mis hijos me lo dicen cuando me voy de viaje. Porque él es de bajar recetas y a ver qué vamos a hacer ahora, y yo soy la típica mamá del caldo de albóndigas con unos tacos dorados, una cosa así. Entonces, tenemos como esta dinámica ya que es natural, pero no es perfecta, ¿eh? Mucha gente puede decir, ay, el matrimonio perfecto. No somos perfectos, hay altibajos, hay muchas veces se nos cruzan nuestras agendas, se complican. Muchas veces hicimos mano de mis tías de Hermosillo, que vinieran y nos ayudaban con los hijos, de mi mamá, inclusive de mi papá. Vénganse porque se nos complicó el calendario y cómo se van a quedar los hijos. Ahora tenemos el apoyo del hijo mayor. Se llevan mis hijos 7 años de diferencia, entonces tenemos el apoyo del hijo mayor para cuidar al hermano menor cuando de repente se nos cruzan las agendas. Entonces, creo que en cuestión familiar es, como dicen, no es la comunicación y son acuerdos, es llegar a acuerdos. No siempre van a ser perfectos, entonces hay que volver a negociar y llegar a otro acuerdo. ¿Y cómo le haces para que prevalezcan los valores de acá, de México, y en tu familia? ¿O te absorbe el sistema ya? He tenido la gran fortuna de que coincidentemente tengo amigos de Mazatlán viviendo en Tucson. Por azares del destino, llegamos a estas familias y tengo que decir que no nada más de Mazatlán, también hay un amigo que es de Sonora, pero está casado con una amiga de Mazatlán. En su tiempo también tuve amigos de Sonora, tuve amigos chilenos, que empezamos a crear esta red de apoyo, que llegamos con hijos a estudiar. Y entonces, pues no comunábamos con ir de fiesta sin hijos. Y entonces esta red de apoyo es como lo que sucede en nuestro país o en otros países. Nuestros hijos se criaron con estos tíos y estos primos que no son de sangre, pero son de crianza, y han ido creciendo juntos. Entonces, a mí también esta red me ayuda muchísimo porque puedo tener la confianza de que a veces si necesito una mano extra o ellos necesitan una mano extra, hay esta colaboración. Ahora que fue la pandemia, nuestros hijos empezaron a jugar en línea y hay esta confianza de que tú le puedes decir a la tía, ella es hora de que se vayan a dormir, dile tú, yo también le digo, y nos divertimos. Hemos encontrado una forma de divertirnos dentro de este sistema, ¿no? También debemos de entender que estamos en un sistema cultural y con reglas distintas, pero eso no quiere decir que pierdas la esencia de lo que eres. Uno puede irse adaptando, ¿no? Entonces también hacemos nuestras fiestas, hacemos nuestras celebraciones, hemos hecho inclusive gritos del Día de Independencia en casas con la bandera y disfrazados y las fiestas y también hemos ido aprendiendo la nueva cultura que nos traen nuestros hijos a la casa, ¿no? Entonces, siento que en ese sentido he sido afortunada. La proximidad que tenemos con México es otra ventaja.
O sea, realmente estamos a 1 hora de México, aunque muchos pudieran decir que el norte de México no es México, pero para los norteños, los del noreste, es México y el ir y venir también nos ayuda bastante. Y Tucson es una ciudad donde históricamente, además de la presencia de las naciones nativas, pues también fuimos territorio mexicano, hay una vinculación de familias, de cultura, de idioma. Generalmente yo en mi día laboral hablo más español que inglés, por mi trabajo, por las vinculaciones que hago. De hecho, cuando me tocan días que hablo más inglés, a veces le mando un mensaje a algún colega que es mexicano: hey, tienes 10 minutos, hay que hablar porque ya la lengua no me da para más. Entonces yo creo que uno puede seguir teniendo, obviamente uno cambia, sí cambias. De hecho, a mí me ha tocado que cuando regreso a México, a veces me preguntan que de dónde soy, a veces piensan que soy de Colombia. No te atreves. O que soy de otro país latinoamericano, porque dicen que el acento es diferente, la forma de vestir es distinta, pero pueden cambiar las formas, pero no el interior. Uno sigue siendo de alguna forma lo que fue, incluso a veces hasta más fuerte de lo que pudiera ser si me hubiera quedado en México. Sí, porque cuando oyes el himno nacional allá se te enchina todo, ¿verdad? Todo, o sea, todo. De hecho yo ahora tengo más ropa tradicional mexicana para eventos especiales. Tengo más expresiones dentro de mi casa o en mi oficina que me recuerdan a mi país, cosas que me dan mis estudiantes. Sí, uno realmente aprecia, como dicen, ¿no? Uno aprecia las cosas cuando no está en su país, pero uno nunca se olvida. Yo nunca me olvido de México, no solo porque estoy cerca y porque tengo la oportunidad de ir. Tal vez algunos compatriotas no la tengan, pero también depende de uno. En mi casa seguimos comiendo chile relleno, seguimos comiendo tacos dorados, seguimos haciendo pozole, seguimos haciendo marlin. Nos gustaría hacer más mariscos, pero ahí sí el sabor es diferente, pero tratamos de conservar todas esas tradiciones y se habla español, en casa se habla español. Muy bien. Pues Nadia, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has brindado, por compartirnos tu vida y por dejarnos entrar a tu casa. No, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir contigo este espacio y agradecerles a todos los que nos sintonizaron, nos escucharon, a tu audiencia. Y muchas gracias por esta iniciativa de mexicanos y mexicanas chingones, chingonas. Te agradezco muchísimo. Te vas a acordar de mí. Ha sido un ejercicio de aprendizaje mental basado en esto que te decía, ¿no? Abrirnos a nuevas conceptualizaciones, nuevos contextos, nuevas formas de expresarnos, y se me hace padrísimo, se me hace muy, muy buena la iniciativa, y sé que también tienes tu versión de hispanos y de hispanas, lo cual también se me hace excelente, ¿no? El hecho de incluir todas estas identidades que yo siempre le digo a mis estudiantes: venimos de la misma semilla, estamos en el mismo árbol, la diferencia es que somos una rama distinta, pero estamos en el mismo árbol y lejos de separarnos tenemos que unirnos. La unión hace la fuerza y eso es lo que nos hace enaltecer de dónde venimos y de tener una visión más clara de a dónde queremos ir. Así es, pues te agradezco de nuevo este espacio, este tiempo, y espero pronto ya en persona poder intercambiar más puntos de vista, porque está muy interesante todo lo que haces. Y lo que se te ofrezca aquí, pues ya sabes, aquí estamos a la orden. Claro que sí, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, y ustedes que nos escuchan, por favor, sonrían. Recuerden que siempre puede ser peor. Gracias.